a Roca fuerte.
Buenos días, hermanos y hermanas. Un nuevo domingo, estamos reunidos juntos para adorar al Señor. Y en esta mañana quiero compartir con vosotros leeré una canción que la hemos cantado en la iglesia juntos, que se titula Yo también. Me gusta mucho porque hace referencia a la creación y dice así: En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel. Tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Vamos a orar. Sí, Señor, te damos las gracias porque simplemente alzando nuestros ojos, mirando los cielos, las estrellas, sabiendo lo que verdaderamente pequeñísimos que somos, pues vemos tu obra y que todo te pertenece a ti. Gracias, Señor, porque tú has tenido en bien fijarte en nosotros. Con tu voz, con tu aliento nos has dado vida y queremos serte útiles a ti, Señor. Gracias porque podemos estar aquí juntos alabándote y haz tú que te tengamos siempre presentes en cada momento en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos las gracias en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hola, hermanos, deseo que estéis bien y que el Señor os guarde. Voy a hacer una lectura en el Salmo 139 del versículo 1 al 14, que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y de noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré
porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El Dios que conocemos tiene un perfecto conocimiento de nosotros, de todos nuestros actos interiores y exteriores. Toda nuestra vida está patente en su presencia y precisamente por eso quedo maravillada. Por eso sus obras son formidables. Y ahora me gustaría hacer una oración para darle gracias al Señor por todas sus maravillas. Señor y Padre, te doy gracias por haber podido conocerte, Señor, por formar parte de mi vida, porque tú conoces cada una de mis situaciones, Señor, y gracias porque tú siempre me ayudas en cada momento y en cada día de mis situaciones, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, para que también cuides de ellos, los guardes, les des de tu paz, de tu amor, de tu fuerza, Señor, y que tú renueves nuestras vidas, Señor, y que siempre te tengamos presente. Te doy las gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hola, germans i germanes. En aquest diumenge voldria compartir la lectura del Salm 84. És un d'aquells salms que més un porta en el seu cor i sempre és nou. Què n'és d'amable el teu temple? Titula el salmista. Què n'és d'amable el teu temple, Senyor de l'univers? Tot jo sospiro i em deleixo pels atris del Senyor. Ple de goig i amb tot el cor, aclamo el Déu que m'és vida. Fins l'ocell troba casa, l'oreneta s'hi fa un niu on posar la fillada. Prop dels teus altars, Senyor de l'univers, Rei meu i Déu meu. Feliç el que viu a casa teva, lloant-te cada dia. Feliç l'home, feliç la dona, que en tu troba la força, de bona gana emprèn el camí. Quan travessa la vall eixuta, li és com un oasi, beneït amb les pluges primerenques. Passa d'un mur cap a l'altre, fins a veure Déu a Sió. Quina expressió més meravellosa. Fins a veure Déu a Sió. Veure a Déu. El que desitgem, però el que cada dia tenim davant nostre. Verset 9. Senyor, Déu de l'univers, escolta la meva súplica. Estigues atent, Déu de Jacob. Mira amb amor, Déu nostre, el teu ungit. Fixa't en el rei, l'escut que ens protegeix. Un dia en els teus atris val més que 1000 a fora. M'estimo més quedar-me al llindar de la casa del meu Déu que anar a viure amb els injustos. El Senyor Déu aixopluga i protegeix. Dóna la gràcia i la glòria i no refusa cap bé al que viu honradament. Senyor de l'univers, feliç l'home que confia en tu. Senyor de l'univers, feliç la dona que confia en tu. Tots són expressions de meravella, són expressions de confiança, són expressions d'esperança. Són expressions que podem utilitzar en la lloança en aquest matí i qualsevol diumenge que ens trobem per a recordar el Senyor i gaudir de la seva obra. Fem una pregària. Donem gràcies, Senyor, una vegada més perquè estem en la teva presència. Estem en espírit junts amb tota la congregació. Junts, Senyor, davant d'aquesta taula que ens parla del cos i de la sang del Senyor. Que ens parla, Senyor, de la teva humanitat. Que ens parla, Senyor, de la presència teva enmig de nosaltres. El Déu que és home, el Déu que és etern, l'home, Senyor, que és mort per nosaltres. Gràcies, Senyor, perquè també podem compartir, Senyor, la mateixa fe i la mateixa esperança que nosaltres un dia, Senyor, també gaudirem eternament per sempre de la teva presència. I avui, Senyor, venim amb humilitat.
Venim amb senzillesa, venim, Senyor, amb el cor a la mà, Senyor, per donar-te gràcies pel teu amor, per la teva misericòrdia de cada dia. I gràcies, Senyor, també per cadascun dels germans, de les germanes, Senyor, que formem aquest petit poble, aquest petit cos a Granollers i Cardedeu. Fa mesos que no ens veiem, fa mesos, Senyor, que no ens podem abraçar, però sentim, Senyor, la seva presència, sentim, Senyor, la seva pregària. I gràcies, Senyor, perquè sabem, Senyor, que en espírit estem units amb tu. Volem lloar-te, volem adorar-te, volem donar-te gràcies, volem, Senyor, oferir-te la nostra vida, volem, Senyor, caminar en tus passos. I també, Senyor, venim amb confessió perquè moltes vegades ens equivoquem. Moltes vegades, ja sigui d'una forma clara o d'una forma involuntària, Senyor, pequem. Però donem gràcies, Senyor, perquè la sang de Jesús ens neteja de tot pecat. I avui aixequem les nostres mans, aixequem el nostre cor, aixequem, Senyor, el nostre front per lloar-te, per donar-te gràcies, per benir-te i també, Senyor, venir a la resta de la congregació allí on siguin en el dia d'avui i cada dia. Que tu els guardis, Senyor, aquest mes d'agost, aquest mes de vacances o aquest mes, Senyor, de separació, que ens protegeixi, Senyor, i que si Déu vol al setembre, Senyor, poguéssim finalment trobar-se junts a la congregació, trobar-se junts en el local i lloar el teu nom. Gràcies per tot, en nom de Jesús, el Senyor. Amén. Pues para mí un honor otra vez estar de nueva cuenta, ver ya caras más que conocidas y también, sobre todo en este año especial que se celebra el 42 aniversario, hablando de un tema yo creo que es de los más primordiales que hay a nivel de iglesia. Muchas veces como cristianos hacemos el énfasis en hacer evangelismo, cosa que está muy bien, en realmente hacer campañas, incluso de apologética. Hubo hace poco un fórum, sobre todo en el ámbito universitario. Pero hay un factor fundamental que es ¿qué pasa cuando una persona se convierte, acepta a Cristo como Jesús, como su Señor y Salvador? ¿Qué hay con la iglesia? Y es un aspecto que tristemente está muy olvidado. Muchas veces hacemos las cosas por tradición, sin saber realmente qué es lo que estamos haciendo. Porque cada domingo, por ejemplo, tenemos la Cena del Señor. Porque hay una especie de liturgia que se sigue. Y tristemente son realidades y bendiciones que hemos ido perdiendo con el paso del tiempo. Hace poco se acaba de publicar un libro que, como ustedes saben, el próximo año se celebran los 500 años desde que Martín Lutero clava las tesis en la iglesia de Wittenberg. Y este libro en inglés, que tristemente todavía no se traduce, se llama El protestantismo y la cultura de la persuasión. Y el libro va acerca de qué hacer, cómo la iglesia se fortaleció y creció, haciendo que las personas abandonaran una fe y abrazaran una nueva iglesia en base a la predicación de la palabra. Y todo va relacionado con los himnos, la lectura, la predicación y la forma de hacer las cosas en la iglesia. Y el día de hoy, agradezco la invitación, me toca realmente hablar sobre un aspecto importante que son los diáconos. Un libro, y otra vez, yo no estoy promocionando, no recibo un duro por esto, que está excelente, si se fijan, no es muy grueso, se llama El Diácono del Nuevo Testamento, la vital importancia de su función de acuerdo a los principios bíblicos, de Alexander Strauch. Este hombre también tiene un libro sobre los ancianos. Y es increíble cómo este hombre va repasando verso tras verso donde se menciona cada vez la palabra diácono. ¿Sí? Y da las perspectivas, y realmente gran parte de mi charla de hoy en la mañana y en la tarde dependen y están basadas en este libro. Honor a quien honor merece, ¿no? Y realmente se lo recomiendo, y vamos a ver unos principios bíblicos acerca de la importancia que tiene este ministerio de misericordia y servicio en la iglesia. ¿Sí? Y la idea es que en la mañana, ahora mismo, vamos a meditar en el texto de Hechos 6. Por la tarde veremos el texto de 1 Timoteo capítulo 3 y responderemos algunas preguntas para que esto realmente sea algo de mayor beneficio para la iglesia. ¿Sí? Esto es palabra de Dios también. Dios no quiere que su iglesia esté en anarquía.
Y realmente vamos a ver unas cosas fundamentales acerca de qué hacer en necesidades especiales. Y realmente, así como Pablo, cuando vemos en el libro de Hechos que predica todo el consejo de Dios, todo lo que contiene la Biblia, también es importante que la iglesia aprenda y enseñe esto. Y yo realmente admiro la disposición de esta iglesia en realmente tocar estos temas. Estos temas que son fundamentales y trascendentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se espera que la iglesia tenga más años, mayor vigencia, mayor impacto, y que realmente sea una iglesia que sea ilustrada, que tenga conocimiento. Es fundamental que los miembros de la iglesia sepan qué es lo que creen, sepan qué es lo que se hace, sepan en qué se está gastando el presupuesto, cuál es la misión y visión de la iglesia. No es sabio tener una iglesia que no tenga conocimiento de las cosas. Y lo vemos también a nivel país, ¿no? Mientras los ciudadanos tengan mayor conocimiento de lo que acontece, es mejor. Entonces agradezco esta invitación, y también realmente aplaudo la disposición de la iglesia de ver Alza la voz un poco más, hermano. Sí, me acerco más al micrófono. Que alces la voz. O alce la voz. Muy bien. Quizás sí ya lo tengo más controlado. Gracias por la indicación. Antes de empezar a leer, vamos a orar, pedimos la bendición del Señor y pasamos al texto de Hechos, capítulo 6. Padre, gracias por la bendición que tú nos das de estar en tu casa, delante de tu presencia. Te pido que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Que veamos la realidad de cómo realmente tú en tu voluntad permites que haya diáconos, ancianos en la iglesia, y que este ministerio sea para edificación y realmente extensión de tu reino. Padre, tú usas a seres humanos, personas pecadoras, arrepentidas, convertidas, para que realmente tu gloria se vaya expandiendo por toda la tierra. Ayúdanos a ser siervos útiles, personas que realmente busquen tu rostro y que también podamos llevar más hijos a tu gloria. Padre, sé con nosotros en esta mañana y en esta tarde. Te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Esta es la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. 3 puntos principales que iremos viendo, que es prioridades de este tipo de ministerio, la selección que se realiza y el reconocimiento oficial en público de esto, ¿sí? El contexto histórico creo que ya es por todos nosotros conocido. Jesús asciende después de 40 días de haber resucitado entre los muertos. Vemos el milagro de la ascensión del Señor, cómo el Señor sube y está ahora sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. 10 días después es Pentecostés, fecha que se celebró aquí el 16 de mayo. Vemos cómo el Espíritu Santo desciende y realmente se cumple la palabra del Señor de que todas las naciones pueden tener ese conocimiento del Señor. Pedro alza la voz, predica y 3,000 personas son convertidas. Y el número empieza a crecer.
Y algo interesante es que el cristianismo es concebido como una comunidad de creyentes y todos tienen todas las cosas en común. Algo curioso es de que en la ley de Moisés se prescribe cómo no puede haber pobres entre el pueblo y cómo las viudas tienen que ser atendidas por la misma congregación de israelitas. ¿Qué pasa? Que ahora esta nueva fe se va expandiendo y ahora se crea el mismo problema, pero las personas tienen que abandonar todos los beneficios que pueden tener al ser judíos. Y aquí nos vamos a enfrentar a un gran problema. La iglesia está creciendo, solamente hay 2 apóstoles. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y vemos aquí las prioridades. Versos 2 y 4, ¿sí? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, Vemos aquí que hay unas prioridades importantes. La primera prioridad es de que tenemos que ver y conocer que el ministerio principal de los apóstoles era un ministerio en 2 partes. Era el ministerio de la palabra, la predicación del evangelio por medio de toda la Biblia para convertir almas, presentar a Jesús por medio de la ley, los profetas y los salmos. Texto que aparece también, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, verso 42. Tienen que perseverar en la palabra. A eso fueron comisionados, para ser ministros y testigos de todo lo que Jesús dijo e hizo. ¿Sí? Ministerio de la palabra y también el ministerio de la oración. Es fundamental ver aquí la relación que se tiene ahora entre los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 12 vemos cómo Abimelech quiere tomar a Sara, la mujer de Abraham. El Señor se le aparece a Abimelech en sueños y le dice a Abimelech: ve con Abraham porque él es profeta y él puede orar por ti. La labor fundamental de los profetas es la oración, la comunicación con Dios. Y aquí seguimos el mismo hilo conductor de que tanto los profetas como ahora los apóstoles tienen que dedicarse a la palabra y a la oración. No es algo completamente nuevo, sino es un ministerio en el cual el Señor los ha comisionado principalmente para que ejerzan esto. ¿Sí? Vemos que también ellos ayudan en el cuidado oficial y responsable por el bienestar físico y espiritual de los creyentes necesitados. Es interesante si comparamos también el verso 4. Vemos la necesidad en forma negativa. En el verso 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es una necesidad que se presenta. Y ahora aquí vemos una aplicación práctica pastoral principal. Los ancianos y los pastores no pueden hacer absolutamente todo. Tiene que haber un consenso, tiene que haber una pluralidad. No puede estar el anciano siempre estando visitando, predicando, viendo la necesidad del templo físico, viendo la necesidad de que si hay viudas o si hay pobres en la congregación. Tiene que designar. Y que no es justo para ellos. Si en el sermón de Pedro se habían convertido 3,000 personas, imagínense que solamente 12 estén a cargo de 3,000. Eso se vuelve un caos. Y vemos que esta necesidad negativa después se ve en una necesidad en forma positiva. Verso 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa necesidad tampoco se puede dejar de lado. Y aquí es una gran enseñanza para la iglesia el día de hoy. La iglesia tiene que predicar y tiene que ser una iglesia de oración. ¿Y qué es lo que tristemente se ve mucho ahora en día? El comedor social. Todo el ámbito, todo el sentido de ser, de pertenencia de la iglesia, en muchos lugares de España es tener el banco de alimentos.
Una cosa que realmente yo admiro que se haga, pero siempre tiene que ir acompañada por la palabra y la oración. Vemos aquí un punto fundamental. Hay prioridades. Y el gobierno de la iglesia tiene que ser en dos ámbitos. Por un lado ancianos y por el otro lado diáconos. Tiene que ser un gobierno muy bien administrado. Un gobierno en dos partes que busquen estas prioridades. Vemos una relación también, por ejemplo, con el profeta Samuel. Vemos el pueblo de Israel como durante los días del juez Samuel se levanta y dice: nosotros queremos rey para ser como las demás naciones. Y Samuel se acongoja y Samuel llora. Pero Samuel dice lo siguiente en su discurso, en 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. A pesar de que Samuel sabía lo que iba a acontecer, Samuel decide seguir orando y seguir predicando y seguir enseñando. Prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que debemos de ver? Por un lado, los ancianos que se dediquen al ministerio de la palabra y la oración. Y por el otro lado, los diáconos que se dediquen a lo que ahora veremos más adelante. Punto 2. Se ve la necesidad, por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Y el punto 2 es la selección. Lo vemos en los versos 1 y 3. Vemos el problema que acontece, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos aquí un problema que ya hemos mencionado. La iglesia crece de una forma exponencial en base a que ahora está el Espíritu Santo y que realmente levanta a hombres como Pedro que prediquen fielmente todo lo que el Señor les dice. Y ahora hay viudas y pobres en la congregación, personas que realmente no tienen a una pareja que les pueda sostener, que les pueda ayudar económicamente, y por lo tanto vemos aquí una realidad de la iglesia. Nosotros somos hermanos en la fe, somos la familia de Dios, por lo tanto, si hay un miembro en la iglesia que tiene problemas, nosotros debemos de responder como si fuéramos una familia. ¿Sí? Punto principal y fundamental. ¿Y qué se hace en esto? ¿Sí? Y vemos cómo esto realmente es tan fundamental que incluso lo vemos en el comienzo del ministerio del apóstol Pablo. En la epístola de Pablo a los Gálatas, Pablo menciona cómo empieza su ministerio, cómo le dan la diestra en señal de compañerismo, Juan, Pedro y Santiago. ¿Y qué es lo que le piden a Pablo? Pablo es comisionado a ir a los gentiles, por lo tanto vemos que tiene que ser comisionado para predicar el evangelio a lugares más allá de las fronteras del Israel bíblico, ¿sí? ¿Y qué es lo que le piden también? Y esto es increíble, en Gálatas 2:10. Tanto a Pablo y Bernabé les piden, dice así: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo va a fundar iglesias y tiene que establecer no solamente iglesias, sino el gobierno de las iglesias. Entonces sus cartas mencionan los requisitos que tienen que tener los obispos o ancianos y los requisitos que tienen que ver los diáconos, y estas cartas se tienen que leer en las otras iglesias. Y es importante cómo los apóstoles ven esta realidad y ven que va a haber más creyentes en la zona de los gentiles, en zonas paganas, y estos creyentes en algún momento también verán la misma necesidad de que habrá viudas y gente pobre. Por lo tanto, es increíble y es maravilloso ver lo que le piden los apóstoles a Pablo, que es exactamente lo mismo. No deben haber pobres en la congregación de Israel. Por lo tanto, este principio se tiene que aplicar a la iglesia, y Pablo, acuérdate de los pobres.
Vemos esto principalmente, ¿sí? Y vemos ahora el problema, pero también ahora se propone una solución. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y aquí vemos un principio que vuelve a formar parte de la Reforma Protestante. La iglesia se tiene que posicionar sobre qué personas van a servir en esa misma congregación. Es interesante que de los mismos apóstoles menciona que dentro de la misma congregación tienen que buscar a varones. Principio democrático. Incluso Juan Calvino en una de sus obras menciona cómo la iglesia primitiva, citando a Jerónimo y a los padres de la iglesia, hacía una especie de democracia donde la congregación alzaba la mano y tomaba las decisiones. Realmente vemos que la Reforma Protestante no es algo completamente nuevo y revolucionario, sino es volver a la tradición apostólica. ¿Sí? Y se propone la solución, que la iglesia busque personas, pero que estas personas tengan estas características. ¿Sí? Primero 7, y aquí es donde vemos una discusión interesante entre muchos teólogos. ¿Por qué? Porque 7 es el número perfecto. Es interesante cómo los apóstoles proponen a 7. Había muchísima gente, pero es probable que sea, ¿por qué? Porque es el número perfecto. Pero estos hombres tienen que tener los siguientes elementos: varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Vaya responsabilidad. Por lo tanto, tienen que ser personas que tengan que tener algunos años, ¿sí?, asistiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en los años se forja el carácter, ¿sí? Que tengan buen testimonio. Mismos elementos que después va a citar Pablo en su carta a Timoteo: que sean sobrios, ¿sí?, no dos albinos, maridos de una sola mujer. ¿Qué más vemos? Llenos del Espíritu Santo. Es interesante cómo este ministerio tan impactante en la iglesia tiene que tener las mismas características que lo que hemos visto anteriormente con los ancianos y con los apóstoles. Que el Espíritu Santo esté sobre ellos, porque van a tocar fibras muy complicadas en la iglesia. Van a tener que lidiar con el manejo del dinero, van a tener que lidiar con las viudas, van a tener que lidiar con el servicio a la iglesia, y el servicio más visible que puede haber. Ellos son los representantes, van a dar la cara, ¿sí? Espíritu Santo, y también gente sabia. Gente sabia. Una de las cosas más impactantes que vemos es de que siempre hay cuidado por los pobres, pero también vemos advertencias. Pablo, en la carta a los cristianos de Tesalónica, usa uno de los lenguajes quizá más fuertes, donde él dice que el que no trabaje, que no coma. Y fíjense la sabiduría de Pablo vista ahí. Si hay alguien cristiano que es un holgazán, que es un perezoso, pues lo sentimos mucho, pero que primero esa persona se busque la vida. Y vemos cómo la sabiduría es vista y reflejada de esta forma. Los apóstoles proponen la solución. ¿Por qué? Porque el dinero y los fondos eran de la congregación. Incluso el problema es de todos. La congregación tiene que sostener a los apóstoles, ¿sí? Y de este mismo dinero se tiene que proveer para que no haya ninguna necesidad física para personas que realmente tengan esa necesidad. Por lo tanto, si el problema es de todos y el dinero de todos, la solución tiene que provenir de todos. Fíjense este gran principio. Si la solución tiene que venir de todos, por lo tanto, ustedes elijan a personas con estas características. Y fíjense cómo los apóstoles no imponen absolutamente a nadie. A
a tal nivel que incluso vemos que después, el siguiente capítulo, el primer mártir es Esteban, un hombre que fue elegido por estas características. ¿Sí? Entonces vemos cómo se hace la selección. La selección se hace de forma democrática en la iglesia, viendo estas características, nunca por imposición. Una de las cosas que quizá puedo tocar más tarde, en la tarde, son los modelos que hay sobre diaconía. Y dentro de los modelos vemos diferentes tipos de modelos. Uno de ellos es el modelo episcopal, como la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Anglicana, donde para uno ser sacerdote tiene que pasar primero por ser un lector seglar, si alguien que diga la homilía, aunque no necesariamente es una especie de predicación. Después tiene que pasar por ser diácono. Un diácono es alguien ordenado. Incluso es curioso cómo ellos se visten con la toga y tienen como una banda diagonal, ¿sí? Donde tienen que pasar un periodo ellos de diaconía para que sea visible su tipo de ministerio. Después de la diaconía son ordenados como sacerdotes, presbíteros, y después pueden ser ordenados como obispos, ¿sí? Entonces vemos cómo es toda una jerarquía ahí que va impuesta de arriba hacia abajo. El otro tipo de modelo, ¿cuál es? El presbiteriano congregacional, donde la iglesia ve lo que hay, en base a lo que hay, en base al carácter de los creyentes, la iglesia se posiciona con respecto a quién puede servir. Las iglesias incluso llaman a sus pastores. Las iglesias incluso eligen a sus ancianos. Y vemos aquí la gran importancia de esto. Y son cosas serias. ¿Por qué? Porque estas personas van a ser servidores de la congregación. Van a ser funcionarios, quizás sin necesidad de goce de sueldo, pero son personas que van a servirte a ti. Y tú, iglesia, eres la encargada de decidir y de posicionarte en eso. Prioridades, selección. Tercer punto, reconocimiento oficial en público. Versos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Vemos aquí algo interesante, que primero se da la selección y después vemos que hay un reconocimiento de esto. Vemos aquí un aspecto fundamental que sigue la línea de pensamiento de la iglesia primitiva. Lo primero es que agradó la propuesta a toda la multitud. La iglesia dijo, y todos estaban unánimes, y todos tenían todas las cosas en común, y todo esto agradó. ¿Por qué? Porque fue una decisión sabia. Vemos que Yetro en el Antiguo Testamento en algún momento habla con Moisés y le dice: no es bueno que tú estés decidiendo absolutamente todo. Que si fulanito de tal le pegó a la vaca de su vecino, tú tengas que decidir como juez. Elige jueces. Y Moisés dijo: buena idea de mi suegro, que por cierto no era israelita. Y vemos aquí algo interesante, que ahora la iglesia cristiana propone, agrada a toda la multitud, y esta iglesia elige, ¿sí? Y elige a 7. Y el primero mencionado es Esteban, que ya conocemos su historia, ¿sí? Y no solamente elige, sino que después de que elige, los apóstoles oran e imponen las manos. Pero antes de hacer esa imposición, ¿qué vemos aquí? Algo también fundamental, que es que la iglesia no solamente elige, sino que la iglesia presenta. La iglesia, la congregación de discípulos, es la que trae a estos 7 personas delante de los ancianos, diciéndole: estos son. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahora los apóstoles? Orar y poner las manos.
un reconocimiento público. Es señal de traspaso y transferencia, no es de que realmente le dan superpoderes, sino es un traspaso y transferencia, un reconocimiento de liderazgo que ya se ha visto en ellos. ¿Sí? Es un reconocimiento, ¿por qué? Porque eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y todas estas cuestiones eran externas a los demás. Vemos en los requisitos una y otra vez que Pablo menciona que estas personas no pueden ser pendencieras, no pueden ser murmuradoras, no pueden ser deshonestas. Y si se fijan, cada una de estas cosas que menciona Pablo es carácter. Una y otra vez Pablo menciona que es carácter, 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 carácter de la persona. No puedes tú poner a cualquiera, un neófito, a cargo de la iglesia y la congregación del Señor. Y esto Pablo lo escribe para que sea leído en las iglesias y las iglesias se puedan posicionar. Y estas personas son comisionadas, hay una transferencia de autoridad, hay un nombramiento oficial en un acto público. Y vemos otra vez un principio fundamental de la iglesia de la Reforma. Todas las cosas tienen que hacerse en público, se elimina la misa privada. Si alguien se quiere bautizar, que dé su fe en público. Si quiere haber ordenación de presbíteros y diáconos, tiene que hacerse en público, no en privado. Y todas las cosas tienen que hacerse de buen testimonio, en orden. Y vemos aquí esta gran diferencia. ¿Y a qué nos lleva todo esto? A lo siguiente que aparece en el verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Hay realmente respuesta a esto? ¿Y hay bendición siguiendo la palabra del Señor? Tenía yo un pastor en México que usaba una frase que realmente yo no la entendía hasta que años después vi la realidad. Y la frase que él siempre repetía una y otra vez era: evangelismo que no termina en la iglesia no es evangelismo. Y citaba el ejemplo de Mateo 28. Tienes que hacer discípulos, tienes que bautizarlos. Esas personas tienen que formar parte, tienen que sentirse parte de una comunidad. Y esa comunidad tiene que tener unas reglas. Y fue increíble cómo desde que yo era un adolescente esta persona nos presentaba toda la perspectiva y cómo todo este aspecto que se llama eclesiología forma parte de la teología cristiana. Realmente no podemos dejar de lado las doctrinas de la gracia y la justificación por la fe sin realmente mencionar las doctrinas de la iglesia. Y una iglesia tiene que estar cuidada. Una iglesia tiene que ser pastoreada. Una iglesia tiene que ser bendecida por sus miembros. Y los talentos tienen que verse y tienen que manifestarse. No podemos esconder talentos. Y por eso es bueno que las iglesias tengan este tipo de actos. Qué maravilla ver que jóvenes que crecieron desde pequeños, realmente el Señor los haya bendecido, los haya llamado y la iglesia reconozca eso. Tiene que haber una renovación también. Y esto es algo que el Señor ha dictaminado en su palabra. Tomemos estas cosas en mente, meditemos en ellas y veamos y busquemos el rostro del Señor. Esto es su palabra, esto es su iglesia y estos son sus mandamientos que Él quiere que implementemos. Seamos obedientes y busquemos su palabra y su bendición. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza que tú nos has transmitido. Te pido que esto realmente cale hondo en nuestras vidas y que realmente, si es posible, sea un punto de inflexión.
Padre, que meditemos en las personas que tenemos, en las cosas que hacemos a nivel de iglesia y que realmente podamos volver a tu palabra, la cual es vida para nosotros. Padre, te pido por esta iglesia en Granollers y Cardedeu, que sigan siendo luz y sal en esta tierra y por los líderes, Padre. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor